La mayoría de las personas nunca pondrán un pie en estos lugares, y quienes lo han hecho muchas veces no lograron regresar. Desde lagos hirvientes hasta tierras radiactivas, estos son lugares donde la naturaleza y las circunstancias han hecho que la supervivencia humana sea casi imposible. Aquí tienes 20 lugares en la Tierra demasiado peligrosos para los humanos. Camino de los Yungas del Norte, Bolivia. Tallado en el costado de las montañas bolivianas en la década de 1930, el Camino de los Yungas del Norte se extiende 64 kilómetros a través de los Andes y desciende más de 3.500 metros hasta la cuenca amazónica abajo. La carretera fue construida en gran parte por prisioneros de guerra paraguayos y muchos murieron durante su construcción. Desde el principio, fue una carretera construida sobre la tragedia. En su parte más angosta, la carretera tiene apenas 3 metros de ancho, apenas suficiente para un solo vehículo. No hay barandillas de protección y caídas verticales de hasta 1.000 metros esperan en el borde exterior. La lluvia, la niebla y los deslizamientos de tierra son constantes, y los conductores antes tenían que maniobrar tráfico en ambos sentidos por un camino apenas lo suficientemente ancho para uno. En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo la declaró la carretera más peligrosa del mundo. En su peor momento, entre 200 y 300 personas morían en esta carretera cada año. Solo en 1983, un autobús se salió del borde y murieron más de 100 pasajeros en lo que sigue siendo el peor accidente vial registrado en Bolivia. Costa de los Esqueletos, Namibia. El pueblo indígena San de Namibia llamaba a este lugar la tierra que Dios hizo con ira. Los marineros portugueses que la encontraron por primera vez desde el mar la llamaron las puertas del infierno. La Costa de los Esqueletos se extiende aproximadamente 500 kilómetros a lo largo de la costa noroeste del Atlántico de Namibia y ha estado matando gente durante siglos. La corriente de Benguela corre fría y rápida a lo largo de esta orilla y una densa niebla llega desde el océano durante gran parte del año. Los barcos se han estado hundiendo aquí desde al menos la década de 1530 y la costa ahora alberga lo que se considera el cementerio de barcos más grande del mundo, con al menos 300 naufragios confirmados incrustados en la arena. Los marineros que sobrevivían al hundimiento de sus barcos no corrían mucha mejor suerte en tierra. El desierto detrás de la costa no ofrece agua dulce, tiene un calor abrasador y depredadores como leones, hienas y chacales. Las precipitaciones rara vez superan los 10 milímetros al año. Quienes lograban llegar a la orilla rápidamente se daban cuenta de que no había salida. Gran Agujero Azul, Belice. Frente a la costa de Belice se encuentra un enorme sumidero marino que se extiende 300 metros de ancho y desciende 125 metros en línea recta hacia abajo. El Gran Agujero Azul se formó hace miles de años cuando un sistema de cuevas de piedra caliza colapsó bajo el mar. Desde arriba parece casi perfectamente circular y extrañamente quieto. Debajo de la superficie las condiciones cambian rápidamente. El agua está estratificada en capas y por debajo de unos 30 metros los niveles de oxígeno caen drásticamente y la visibilidad casi desaparece. Fuertes corrientes submarinas alrededor del borde han desviado abusos experimentados y hay muy poco margen de error a esas profundidades. Varios buzos han muerto aquí y se descubrieron 2 cuerpos dentro del agujero tan recientemente como en 2020. Tiburones de arrecife del Caribe y tiburones toro patrullan el interior y las aguas circundantes, combinando la profundidad desorientadora, las poderosas corrientes y el riesgo muy real de enfermedad por descompresión si un buzo asciende demasiado rápido. El Gran Agujero Azul es un lugar donde incluso buzos experimentados han encontrado su final. Selva amazónica, Brasil. La selva amazónica cubre más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de Sudamérica y es la selva tropical más grande del planeta. Contiene alrededor del 10% de todas las especies del planeta. También es uno de los entornos más hostiles a los que un ser humano puede entrar sin una preparación experta. La selva alberga más especies venenosas que casi cualquier otro lugar en la Tierra. Las hormigas bala, cuyo aguijón se describe como el más doloroso de cualquier insecto, son comunes. Ranas dardo venenosas, anguilas eléctricas, anacondas y jaguares comparten el mismo territorio.
Parásitos, bacterias devoradoras de carne y enfermedades transmitidas por el agua son amenazas constantes, y perderse incluso a poca distancia de un sendero conocido puede ser fatal. Más allá de la fauna, el Amazonas es una trampa ambiental. El dosel bloquea la luz del sol, haciendo que la navegación sea casi imposible sin equipo. Las inundaciones repentinas son comunes. Los ríos suben sin previo aviso y la humedad acelera la deshidratación, incluso estando rodeado de agua. Tribus no contactadas que viven en lo profundo del bosque también han atacado a forasteros al verlos, y algunas zonas siguen siendo completamente prohibidas para la entrada de personas externas. Lago Natron, Tanzania. El lago Natron se encuentra en el norte de Tanzania, al pie de un volcán activo llamado Oldonyo Lengai. A primera vista, el lago parece impresionante. Su superficie brilla en tonos de rojo, naranja y rosa. Pero esos colores provienen de la extrema alcalinidad del agua, que tiene un pH cercano a 10.5, aproximadamente igual al del amoníaco. El agua del lago es tan cáustica que puede causar graves quemaduras químicas en la piel y los ojos de cualquier animal que entre en contacto con ella. Las temperaturas en el lago pueden alcanzar los 60 grados Celsius en algunos lugares, y el agua está cargada de carbonato de sodio y otros minerales extraídos de la roca volcánica circundante. Los animales que caen en el lago se calcifican rápidamente, sus cuerpos se endurecen y quedan preservados en el lugar mientras los minerales los recubren. Las únicas criaturas que prosperan aquí son una sola especie de pez, algas tolerantes al azar y flamencos que han desarrollado patas lo suficientemente resistentes como para vadear las aguas poco profundas y reproducirse. Para los humanos, el contacto con el agua es extremadamente peligroso, y el paisaje circundante, una zona volcánica activa con erupciones periódicas y emisiones de gases tóxicos, aumenta el riesgo. Oymyakon, Rusia. Oymyakon es un pequeño pueblo en la República de Saja, en el este de Rusia, y ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un asentamiento permanentemente habitado. En 1933, las temperaturas descendieron a menos 67.7 grados Celsius. Eso es lo suficientemente frío como para congelar la piel expuesta en menos de un minuto y hacer que las líneas de combustible y el equipo mecánico fallen sin previo aviso. La vida aquí se desarrolla bajo condiciones que serían fatales para la mayoría de las personas en cuestión de horas de exposición. Los residentes no pueden cultivar porque el suelo es permafrost durante todo el año. Los autos se dejan encendidos durante la noche porque los motores que se apagan no vuelven a arrancar en ese frío. Incluso enterrar a los muertos es un desafío. El suelo tiene que ser descongelado con brasas calientes antes de poder cavar una tumba. En invierno, el sol sale solo unas pocas horas al día y las temperaturas suelen estar por debajo de menos 50 grados Celsius durante semanas seguidas. Respirar el aire puede dañar el tejido pulmonar. Las pestañas se congelan. La región es tan aislada que la ciudad importante más cercana, Yakutsk, está a 2 días en auto y es una de las ciudades más frías del mundo. Cráter de gas de Darvaza, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum en Turkmenistán hay un agujero en el suelo de aproximadamente 70 metros de ancho que ha estado ardiendo por más de 50 años. El cráter de gas de Darvaza, conocido localmente como la Puerta al Infierno, se creó en 1971 cuando una operación de perforación soviética provocó que el suelo colapsara en una caverna subterránea de gas natural. Para evitar que el metano tóxico se propagara, los ingenieros le prendieron fuego, esperando que se extinguiera en unas semanas. El fuego nunca se ha apagado. El cráter se encuentra en una de las zonas más remotas y áridas de Asia Central, rodeado de nada más que desierto por cientos de kilómetros. Las temperaturas en la región superan regularmente los 50 grados Celsius en verano, y el propio cráter irradia un calor intenso visible desde lejos. El metano que arde en el interior produce dióxido de carbono y otros gases tóxicos. Cualquiera que caiga ahí no puede sobrevivir. El cráter tiene aproximadamente 30 metros de profundidad y el gas en combustión en el fondo genera temperaturas que ningún cuerpo humano podría soportar ni siquiera por una fracción de segundo. El explorador George Corunis descendió al cráter en 2013 usando un traje especializado resistente al calor y reportó que el calor era casi insoportable incluso con toda la protección. Monte Sinabung, Indonesia.
El monte Sinabung es un estratovolcán activo en la isla de Sumatra, en Indonesia, y es uno de los volcanes más impredecibles del mundo. Después de permanecer inactivo durante unos 400 años, entró en erupción repentinamente en 2010 sin previo aviso. Ha estado en erupción repetidamente desde entonces, con eventos importantes registrados en 2013, 2014, 2016 y 2021. Las erupciones de 2014 estuvieron entre las más devastadoras. Flujos piroclásticos, ríos veloces de gas sobrecalentado, ceniza y roca descendieron por las laderas de la montaña a temperaturas que superaban los 700 grados Celsius. 16 personas murieron en un solo evento el 1 de febrero de 2014, cuando un flujo piroclástico arrasó con las aldeas cercanas. Decenas de miles de residentes han sido desplazados permanentemente de la zona de exclusión que rodea la cima. El volcán sigue activo y continúa emitiendo ceniza y gases tóxicos. El área circundante, en varios kilómetros alrededor de la cima, está permanentemente prohibida para los civiles y el gobierno de Indonesia ha extendido repetidamente las órdenes de evacuación. Los científicos no pueden predecir de manera confiable cuándo ocurrirá la próxima gran erupción, lo que convierte al Sinabung en uno de los lugares más peligrosos y constantes del planeta. Zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, explotó durante una prueba de seguridad, liberando 400 veces más radiación que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La explosión y los incendios posteriores ardieron durante 10 días, contaminando vastas áreas de Europa con partículas radiactivas. Alrededor de 350,000 personas fueron evacuadas permanentemente de la región. El área dentro de un radio de 30 kilómetros del reactor fue declarada zona de exclusión. La ciudad cercana de Pripyat, que alguna vez albergó a unas 50,000 personas, fue abandonada en un plazo de 36 horas después de la explosión y ha permanecido vacía desde entonces. Los científicos han afirmado que las zonas más contaminadas dentro de la zona de exclusión no serán seguras para la habitación humana permanente durante al menos 24,000 años, debido a la larga vida media de los isótopos radioactivos presentes. Incluso hoy en día, los niveles de radiación en ciertos puntos críticos dentro de la zona de exclusión siguen siendo peligrosamente altos. Los trabajadores que ingresan requieren dosímetros, límites de tiempo y equipo de protección. En 2022, las fuerzas rusas ocuparon la zona durante su invasión a Ucrania y el movimiento de vehículos militares a través del suelo contaminado generó serias preocupaciones sobre el aumento de la exposición a la radiación tanto para los soldados como para el entorno circundante. Isla Runit, Islas Marshall. Durante las décadas de 1940 y 1950, Estados Unidos realizó 67 pruebas de armas nucleares en las Islas Marshall, un archipiélago en el centro del Océano Pacífico. Las explosiones liberaron enormes cantidades de contaminación radiactiva en las islas y el océano circundante. Una de las pruebas, la detonación Castle Bravo en 1954, fue el arma nuclear más grande jamás detonada por Estados Unidos, y fue 1000 veces más poderosa que la bomba lanzada sobre Hiroshima. En la isla Runit, el ejército de Estados Unidos intentó limpiar parte de los desechos radiactivos raspando el suelo contaminado y arrojándolo, junto con restos de material nuclear, en un cráter de bomba sin revestimiento. Luego se construyó una cúpula de concreto sobre el lugar. Tiene 45 centímetros de grosor y cubre un estimado de 73,000 metros cúbicos de desechos radiactivos. Nunca fue diseñada como una solución permanente. La cúpula se está agrietando. A medida que el nivel del mar sube debido al cambio climático, se ha encontrado agua de mar acumulada en su interior. Científicos han advertido que la degradación continua de la estructura podría liberar material radioactivo en el Océano Pacífico. El gobierno de las Islas Marshall la ha llamado un ataúd y ha suplicado ayuda internacional. La isla Runit en sí es inhabitable y los atolones circundantes siguen estando fuertemente contaminados. Death Valley, Estados Unidos. Death Valley, ubicada en la frontera entre California y Nevada, ostenta el récord de la temperatura del aire más alta registrada de manera confiable en la Tierra. El 10 de julio de 1913, la temperatura en Furnace Creek alcanzó los 56,7 grados Celsius, 134 grados Fahrenheit.
Las temperaturas de verano superan regularmente los 49 grados Celsius y la superficie del suelo puede llegar a más de 93 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para causar quemaduras de tercer grado a través del calzado. El valle se encuentra por debajo del nivel del mar. En su punto más bajo está a 86 metros por debajo de la superficie del océano, y las montañas que lo rodean atrapan el aire caliente en la cuenca, creando un horma natural sin salida. La lluvia casi no existe aquí, con un promedio de menos de 50 milímetros al año. En 2017, un turista sufrió quemaduras de tercer grado después de caminar descalzo sobre el suelo durante solo unos segundos. Los guardabosques responden regularmente a llamadas de excursionistas que han quedado incapacitados por agotamiento por calor en pleno día. El valle también es hogar de serpientes de cascabel, escorpiones, viudas negras y pumas. La deshidratación puede presentarse más rápido de lo que la mayoría de la gente espera, y los hospitales más cercanos están a horas de distancia. Entre 2007 y 2024, más de 4.200 personas murieron en sitios de parques nacionales de Estados Unidos, y el Valle de la Muerte registra constantemente algunos de los números más altos de incidentes relacionados con el calor. Isla Sentinel del Norte, India. La isla Sentinel del Norte se encuentra en el mar de Andamán como parte de las islas Andamán y Nicobar de la India. Tiene aproximadamente 60 kilómetros cuadrados de extensión y es hogar del pueblo Sentineles, una de las últimas tribus no contactadas del planeta. La tribu ha vivido completamente aislada del mundo exterior durante aproximadamente 60.000 años y ha dejado claro, de manera repetida y violenta, que no desea ningún contacto con forasteros. Cualquier barco o aeronave que se acerque a la isla es recibido con una lluvia de flechas y lanzas. En 2006, 2 pescadores cuyo bote se acercó a la orilla mientras dormían fueron asesinados por los sentineleses. Sus cuerpos no pudieron ser recuperados. En 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau entró ilegalmente a la isla y fue asesinado poco después de desembarcar. El gobierno de la India no procesa los actos violentos cometidos por los sentineleses contra los intrusos. El gobierno de la India ha impuesto una estricta zona de exclusión alrededor de la isla, prohibiendo que los barcos se acerquen a menos de 3 millas náuticas de la costa. La ley está diseñada para proteger tanto a los forasteros como a los sentineleses, quienes no tienen inmunidad contra enfermedades externas y podrían ser aniquilados por el simple contacto con un resfriado común. La isla sigue siendo uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Isla de las Serpientes, Brasil. Ilha da Queimada Grande, conocida como la Isla de las Serpientes, se encuentra a unos 33 kilómetros de la costa de São Paulo, Brasil. La isla es pequeña, apenas 43 hectáreas, pero alberga una de las serpientes más venenosas del mundo, la víbora cabeza de lanza dorada. Esta especie no existe en ningún otro lugar del planeta. Su veneno puede causar muerte rápida de los tejidos, hemorragias internas y fallo de órganos. Las estimaciones sobre la población de serpientes varían, pero los investigadores han sugerido que haya aproximadamente una serpiente por metro cuadrado en algunas zonas de la isla. Las serpientes evolucionaron para ser tan letales porque se alimentan de aves migratorias, una presa que puede escapar rápidamente, y necesitaban un veneno lo suficientemente potente como para matar casi al instante. Se dice que el veneno de la cabeza de lanza dorada es hasta 5 veces más potente que el de su pariente más cercano en el continente. El gobierno brasileño ha prohibido todo acceso civil a la isla. Solo los investigadores autorizados con apoyo médico tienen permiso para desembarcar y aún así operan bajo estrictos protocolos. Se dice que el último farero que estuvo en la isla antes de que fuera automatizada fue asesinado por las serpientes junto con toda su familia. Sea cierta o no esa historia, la marina brasileña no se arriesga. Dayol, Etiopía. Dayol es un campo hidrotermal en la depresión de Guayaquil, al norte de Etiopía, y ostenta el récord de la temperatura media anual más alta de cualquier lugar habitado en la Tierra. Aunque llamarlo habitado es ser generoso. La temperatura diaria promedio ronda los 34-35 grados Celsius durante todo el año, pero las temperaturas en la superficie de las zonas geotermales suelen superar eso por un margen considerable. El paisaje en Dayol parece sacado de otro planeta. Piscinas de ácido de colores amarillo, verde y naranja burbujean en la superficie, alimentadas por la actividad hidrotermal subterránea.
Las piscinas tienen un pH cercano a 0, más ácido que el ácido de batería. El sulfuro de hidrógeno y otros gases tóxicos se liberan continuamente del suelo, y toda el área se encuentra a aproximadamente 130 metros bajo el nivel del mar, uno de los puntos más bajos de la superficie terrestre. En 2019, un estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution confirmó que ninguna forma de vida microbiana puede sobrevivir en las piscinas más ácidas e hipersalinas de Dayol, convirtiéndolo en uno de los pocos lugares en la Tierra demasiado extremos incluso para las bacterias. Para los humanos, la combinación de pozas ácidas, gases tóxicos, calor extremo y la ubicación remota de la depresión de Danakil hace que Dayol sea realmente letal sin apoyo experto. Lago Hirviente, Dominica. El lago Hirviente se encuentra dentro del Parque Nacional Morne Trois-Pitons, en la isla caribeña de Dominica, y es exactamente lo que su nombre indica. Es una fumarola volcánica inundada, una grieta en la corteza terrestre a través de la cual el magma calienta el agua que está encima. En los bordes, la temperatura varía entre 82 y 92 grados Celsius. En el centro no se puede medir porque el agua está en plena ebullición violenta. El lago es el segundo lago hirviente más grande del mundo, con una extensión de aproximadamente 60 metros de ancho. En 1900, 2 miembros de un grupo de excursionistas murieron cerca del lago tras ser superados por una liberación repentina de gases volcánicos. El lago se ha vaciado y vuelto a llenar varias veces a lo largo de la historia registrada, y cada vez que sucede, los científicos no pueden predecir si la transición de frío a ebullición ocurrirá de manera gradual o instantánea. En 2016, las autoridades de Dominica cerraron completamente el sitio cuando los niveles de agua comenzaron a bajar inesperadamente. Llegar al lago requiere una caminata de ida y vuelta de 8 millas a través de un terreno empinado e inestable, cruzando ríos y sorteando senderos que han sido parcialmente destruidos por deslizamientos de tierra. Desde 2026 es legalmente obligatorio contar con un guía para realizar la caminata. Incluso con uno, los riesgos por emisiones de gases tóxicos, agua hirviendo y actividad volcánica impredecible hacen que el lago hirviendo sea una de las formaciones naturales más peligrosas del hemisferio occidental. Zona de la muerte del Monte Everest, Nepal, China. El Monte Everest, en la frontera entre Nepal y China, es el punto más alto de la Tierra, con 8.849 metros sobre el nivel del mar. La parte superior de la montaña, por encima de los 8.000 metros, se conoce como la zona de la muerte. A esta altitud hay menos de un tercio del oxígeno disponible en comparación con el nivel del mar, y el cuerpo humano comienza a deteriorarse más rápido de lo que puede recuperarse, sin importar el nivel de condición física. En la zona de la muerte, el cerebro se hincha, los pulmones se llenan de líquido y el juicio se ve gravemente afectado. La congelación puede aparecer en cuestión de minutos si la piel expuesta entra en contacto con el aire. Las temperaturas pueden bajar a menos de 40 grados Celsius bajo cero y los vientos superan regularmente los 200 kilómetros por hora. Entre 1922 y el final de la temporada de escalada de 2022, aproximadamente 310 personas murieron en el Everest. Muchos de sus cuerpos permanecen en la montaña. Las condiciones hacen que la recuperación sea casi imposible. La montaña está llena de puntos de referencia que llevan el nombre de los fallecidos. Hay más de 200 cuerpos aún congelados en las laderas del Everest, algunos de los cuales se han convertido en puntos de referencia para los escaladores que suben. Incluso con oxígeno embotellado, equipo moderno y guías experimentados, la zona de la muerte sigue siendo un lugar donde el cuerpo humano simplemente no está diseñado para sobrevivir y donde la supervivencia se reduce a cuestión de horas. Depresión de Danakil, Etiopía. La depresión de Danakil, en el noreste de Etiopía, es uno de los lugares más bajos, calurosos y geológicamente activos del planeta. Se encuentra en la intersección de 3 placas tectónicas, la africana, la arábiga y la somalí, que poco a poco se están separando entre sí. Este constante movimiento geológico significa que el suelo aquí nunca es realmente estable. Las temperaturas alcanzan regularmente los 50 grados Celsius y la zona contiene volcanes activos, pozas de ácido hirviendo y géiseres que emiten dióxido de azufre tóxico y otros gases. Los manantiales de Dayol que se encuentran dentro de la depresión de Danakil tienen un pH de aproximadamente 0.2.
Toda la región recibe en promedio menos de 25 milímetros de lluvia al año, y el pueblo afar, que ha vivido aquí por generaciones, es considerado una de las poblaciones más resilientes del mundo. Erta Ale, un volcán activo dentro de la depresión, contiene uno de los pocos lagos de lava permanentes en la Tierra. Llegar a la depresión de Danakil requiere escolta armada. La región limita con Eritrea y ha habido incidentes violentos que involucraron a turistas en la última década. Los científicos estudian el área como un análogo para la vida en Marte, y en 2016 los investigadores descubrieron que los microbios podían sobrevivir en estas condiciones extremas. Aunque señalaron que el entorno lleva al límite lo que la vida puede soportar en cualquier parte de la Tierra. Isla Vozrojdenia, Uzbekistán, Kazajistán. La isla Vozrojdenia, también conocida como Isla Renacimiento o Isla del Antrax, se encuentra en lo que queda del mar de Aral, en la frontera entre Uzbekistán y Kazajistán. Desde 1936 hasta 1992, la Unión Soviética la utilizó como el principal sitio de pruebas al aire libre para armas biológicas. Agentes como el antrax, la viruela, la peste, la tularemia y la brucelosis fueron detonados al aire libre y probados en animales vivos. En su apogeo, el programa empleó a más de 50,000 personas en decenas de instalaciones. En 1971, una prueba de campo con viruela armada provocó un brote que mató al menos a 3 civiles en la ciudad cercana de Aralsk. El gobierno soviético encubrió el incidente durante más de 30 años. Cuando el sitio fue abandonado en 1992, tras el colapso de la URSS, los científicos y soldados se marcharon en cuestión de semanas, llevándose muy poco consigo. Entre 100 y 200 toneladas de esporas de antrax fueron arrojadas en fosas poco profundas y se dejaron sin ningún tipo de monitoreo continuo. Desde entonces, el mar de Aral se ha secado en gran parte y Vozrojdenia ya no es una isla propiamente dicha. Ahora está conectada al continente. Eso significa que las fosas de antrax, algunas de las cuales se ha descubierto que tienen filtraciones, ahora son teóricamente accesibles a pie. En 2002, Estados Unidos financió una limpieza de $6 millones en 10 sitios de antrax en la isla. Los científicos han confirmado que las esporas de antrax pueden permanecer viables en el suelo durante décadas. Todavía no se sabe con certeza qué queda bajo tierra en Vozrojdenia. Campi Flegrei, Italia. Justo al oeste de Nápoles, en el sur de Italia, se encuentra uno de los sistemas volcánicos más peligrosos del planeta. Campi Flegrei, que significa campos ardientes, es un supervolcán que abarca una caldera de 13 kilómetros de ancho y que se encuentra directamente debajo de una zona urbana densamente poblada. Más de 500,000 personas viven dentro de la zona roja de alto riesgo alrededor de la caldera y casi 3 millones de personas en el área metropolitana de Nápoles. Hace unos 39,000 años, Campi Flegrei produjo una de las erupciones más grandes de la historia europea, expulsando 72 millas cúbicas de roca fundida. Las temperaturas globales descendieron y la ceniza volcánica cubrió Europa y partes de Rusia. Los científicos creen que esa erupción pudo haber influido en el declive de las poblaciones de neandertales. El volcán tuvo su última erupción en 1538, formando una nueva colina en solo 2 días. Desde 2022, la actividad sísmica se ha intensificado drásticamente y los científicos han detectado más de 54,000 temblores entre 2022 y 2025, incluyendo un sismo de magnitud 4.4 en 2025, el más fuerte en 40 años. El gobierno italiano clasifica a Campi Flegrei como una amenaza nacional. Si ocurriera una gran erupción, los flujos piroclásticos que viajarían a hasta 100 kilómetros por hora y alcanzarían temperaturas de alrededor de 800 grados Celsius prácticamente no darían tiempo a los residentes para escapar. Los científicos no han confirmado una erupción inminente, pero el volcán se encuentra actualmente en un nivel de alerta elevado y la evacuación de más de 500,000 de personas de una de las zonas más congestionadas de Italia sigue siendo uno de los escenarios de emergencia más complejos de Europa. Challenger Deep, Fosa de las Marianas, Océano Pacífico. En el fondo de la Fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, se encuentra el punto más profundo de la Tierra, Challenger Deep. Está ubicado a aproximadamente a 10,984 metros bajo el nivel del mar. Si el monte Everest se colocara dentro de la fosa, su cima aún estaría a más de 1 milla bajo el agua.
A esa profundidad no llega la luz del sol. La temperatura se mantiene apenas por encima del punto de congelación y la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Esa presión de más de 1000 atmósferas aplastaría instantáneamente el cuerpo humano si no estuviera protegido. Incluso los sumergibles especializados para aguas profundas requieren cascos de titanio extraordinariamente gruesos para soportar la fuerza. Hasta el momento de escribir esto, menos de 20 personas han descendido alguna vez a Challenger Deep. En comparación, más personas han viajado al espacio. El viaje hasta el fondo toma varias horas en cada dirección y cualquier falla en el equipo a esa profundidad es mortal. A pesar de estas condiciones, existe vida. Peces caracol, anfípodos y otras criaturas se han adaptado para sobrevivir en oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación y una presión aplastante. Los científicos también han encontrado microplásticos en el fondo de la fosa, lo que demuestra hasta dónde ha llegado la contaminación humana. Challenger Deep es el entorno más remoto y extremo de la superficie terrestre, un lugar que, en la práctica, sigue estando fuera del alcance de cualquier ser humano sin una de las máquinas más avanzadas jamás construidas. Estos 20 lugares existen en el mismo planeta donde la gente lleva vidas ordinarias y aún así representan condiciones tan extremas que la supervivencia humana se vuelve casi imposible. Algunos son el resultado de fuerzas geológicas que han estado actuando durante millones de años. Otros son el resultado de decisiones tomadas por gobiernos que dejaron problemas que nadie ha logrado resolver por completo. Lo que los conecta a todos es simple. El planeta no acomoda a los seres humanos en cada rincón que contiene. Si te gustó este video y quieres conocer más datos increíbles, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora y recuerda suscribirte al canal.